Dios te bendiga, buenos días. Estamos, estamos aquí transmitiendo desde Dallas, Texas. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Ahí donde tú estás, quiero saludar a toda la gente linda que siempre se conecta a nuestra señal, a nuestro canal. Quiero darle gracias a Dios también por los muchachos que están en Perú, transmitiendo la alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Es un momento un poco complicado, tal vez difícil, que está viviendo este país en los Estados Unidos a través de unas elecciones que han sido hechas el 3 de noviembre y realmente hemos visto lo que Satanás está haciendo en el mundo entero a través de esta situación. Y quiero que tengas paz en tu corazón. Nuestra confianza no está en una persona. Nuestra confianza no está en un hombre. Nuestra confianza está en el Dios de los cielos. Estas elecciones todavía no se han acabado. Quiero que siga orando, siga intercediendo. Sabemos que detrás de esta situación está la globalización, el establecimiento mundial de una orden, de un plan, ¿no? Ciertamente la palabra de Dios, pero que todos nosotros necesitamos prepararnos para que esto no pueda adelantarse. Le decía a alguien esta semana, el problema no es que se cumpla la palabra de Dios, el problema es de que Satanás quiera adelantar su tiempo, adelantar las cosas que no le tocan a él. Hay mucha gente que puede perderse en este proceso. No tiene que ver con nosotros. Yo le pregunto a usted, no sé si usted está listo para irse con el Señor, listo para enfrentar las cosas que han de venir. Entonces, esta mañana quiero saludar a toda la gente que siempre se conecta con nuestra señal. No sé si sea de mañana, de noche, en la tarde, a mediodía, donde tú escuches esta palabra. Dios va a trabajar con nosotros en este proceso. Así que, amigo, amiga que me escuchas, donde te encuentres, quiero invitarte a que podamos orar este momento y que nos mantengamos orando. Recuerda, todavía no hay un ganador en los Estados Unidos. No le creas a los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación han salido a decir que las tinieblas ganaron, que las tinieblas han tomado el poder de este país. Eso no es verdad. O sea, las elecciones todavía no han definido un ganador. Y quiero que tú sepas esto, que aún no hay presidente en los Estados Unidos. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y fíjate lo que Dios nos habló de este mes. Este mes se llama el mes de los procesos de Dios, ¿no? Como Dios usa los procesos en nuestra vida. Así que ahí donde te encuentres, levanta tus manos, vamos a orar juntos. Y quiero que oremos por este país. Yo quiero que se una en oración por la nación americana, por los valores de esta nación, por lo que ha hecho esta nación a nivel mundial. Puede que a usted no le guste, hermano. Sé que el comunismo se metió en la iglesia cristiana, el comunismo se metió en el mundo entero y ha cambiado el corazón de las personas. Por encima de todo lo que han dicho, esta es una de las naciones que ha ayudado a más gente, que ha enviado ayuda social a los necesitados, al África. Ha ayudado a mucha gente. Ciertamente hay una cúpula corrupta que ha hecho cosas perversas en el mundo entero. Y no es todos los Estados Unidos, es un grupo de gente que hoy está a cargo de las grandes tecnológicas, Facebook, Twitter, Google, ¿no? Que se han complotado los medios de comunicación terriblemente, ¿no? Es una lástima que aún Jaime Bailey, uno de los periodistas peruanos, tal vez, ¿no? Latinos, de mayor audiencia, haya vendido su editorial. Así que no nos preocupamos, porque esto es una lucha entre David y Goliat. Y al final, hermanos, el propósito de Dios se cumplirá. El propósito, no la voluntad de Dios, porque déjame decirle algo antes de orar. La voluntad de Dios no es que se aborten los niños hasta los 9 meses. La voluntad de Dios no es que se promueva una agenda homosexual en el mundo entero. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que se corrompa la conciencia de los niños y adolescentes en el mundo entero. Eso no es la voluntad de Dios. La gente dice,
Vamos, aceptemos la voluntad de Dios. Está bien equivocado. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que lo vacunen a usted con una enfermedad, para que usted se muera, para que usted, cualquier enfermedad que venga, le traiga destrucción a su vida personal. Eso no es la voluntad de Dios. Así que esta mañana yo quiero invitarle, mi amado hermano, a que usted pueda entender algo que Dios tiene ¿cómo se llama? El control de las cosas. Yo quiero que usted pueda orar conmigo. Vamos a orar por la nación de los Estados Unidos, por las cosas que han de venir en las próximas semanas. Y no podemos hacernos taparnos los ojos, ¿no? La gente quiere ser políticamente correcta. Y perdónenme, hermano, yo no soy políticamente correcto. Yo le voy a decir las cosas que creo y pienso por encima de lo que pueda decir la gente. Las personas claman paz a costa de su libertad, ¿no? Entonces, no creo en eso realmente. La gente dice es preferible morir en paz, ¿no? Hay un pensamiento que dice es preferible que mueras como león, que vivas como un perro, ¿no? Entonces, es importante que digamos lo que nosotros pensamos. Sé que la multitud de gente está en contra de muchas cosas que nosotros decimos, pero creo que es una voz profética que nosotros debemos tener. Ahí donde te encuentras, quiero que levantes tus manos. Vamos a orar por esta nación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos orar, queremos bendecir tu nombre, queremos declarar una palabra sobre esta nación, Señor. Oramos y te pedimos que tu tiempo se pueda manifestar. Padre Santo, cancelamos las hordas del infierno, cancelamos las hordas de Satanás, que han querido destruir, Señor, no solamente este país, las naciones del mundo, Señor. Hemos visto, Señor, hoy cómo, Padre Santo, el fraude, la mentira, el engaño ha corrido, Señor Jesús, en toda esta nación, Señor. La nación, Padre, que es símbolo de la libertad, Señor. Y hemos visto, Señor, cómo el fraude, Señor, la mentira y el engaño, Señor, han querido robar estas elecciones. Y aunque aún no hay un presidente, y aunque todos los medios de comunicación hoy salgan al unísono a decir mentiras, Señor, nosotros declaramos que la verdad se impondrá. Por encima de la mentira enviamos una palabra de verdad, Señor, que tú cambiarás las cosas. En ti esperamos, Señor. Nuestra confianza no está en una persona, nuestra confianza está en el Dios de los cielos. Nuestra confianza está en su palabra, en aquellas cosas que necesitamos nosotros a recibir de ti y aceptar el proceso de Dios en nuestras vidas. Declaramos, Señor, esta mañana un tiempo de victoria, un tiempo de bendición, un tiempo poderoso de Dios, Señor, en nuestras vidas. Padre, y aceptamos tu misericordia, Señor, y aceptamos, Señor Jesús, la dirección de tu Espíritu, y creemos, Señor, en lo que tú vas a hacer. Te bendecimos, enviamos esta palabra de bienestar, de vida, de salud, de fuerza, Señor, al mundo entero, Señor. No te desanimes. La palabra del Señor es: no te desanimes, no pierdas la esperanza en este momento. Padre, te damos gracias en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos con toda bendición de lo alto, con toda bendición de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Hoy, como le decía, quiero compartir una palabra que realmente lo va a bendecir a usted. Creo firmemente que Dios va a hacer su obra, va a terminar su obra con nosotros. Así que esta mañana, donde se encuentre usted una vez más, le invito a que se conecte a esta señal y le pido por favor que usted pueda suscribirse a nuestro canal, darle like, por favor, y para que podamos difundir este mensaje. Hoy quiero hablar acerca de los procesos de Dios, ¿no? Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 27. En el libro de Hechos, en el capítulo 27, quiero que me acompañe, por favor, al libro de Hechos, al capítulo 27, ahí donde se encuentra. Hechos, capítulo 27. Si usted lo tiene, me avisa, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Hay un pasaje que realmente habla acerca de lo que Dios va a hacer y está haciendo en el mundo entero. Y cómo muchas veces en ese cumplir la voluntad de Dios, Dios tiene que trabajar con nosotros en procesos. Mire, hoy vamos a hablar acerca de los procesos de Dios.
¿Qué es un proceso? Antes de compartir leer este pasaje, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de situaciones o acciones o circunstancias que someten a una persona a una transformación. Mire qué poderoso este concepto. Dice, el proceso es un conjunto de situaciones o acciones o circunstancias que somete a una persona para transformarla. O sea, son circunstancias, son acciones, son situaciones a las cuales una persona es sometida. El propósito de un proceso es transformar la persona. La palabra proceso viene de una palabra latina que se divide en dos. Pro, que significa para adelante, y seres, que significa caminar. Entonces, realmente esta palabra significa es caminar hacia adelante. El proceso en que Dios nos mete es que Dios nos lleva a ir hacia el lugar, al lugar que Él ha deseado, al lugar que Él ha planificado. Entonces, el proceso también dice que es una secuencia de pasos con un propósito para lograr resultados específicos. Mira, hermano. O sea, cuando nosotros pasamos estos procesos, Dios quiere que lleguemos a nosotros a tener resultados específicos, no solamente ideas, sino resultados reales en nuestra vida. ¿No? Fíjate, yo quiero que tú sepas que Dios, su nombre, hermano, el Dios es un ser especialista en procesos. Dios es un Dios de los procesos, ¿no? Es especialista en procesos, es especialista en llevarte para adelante, es especialista en lograr objetivos y planes específicos contigo. Los procesos de Dios son el resultado de los planes que Él ha tenido para con tu vida. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 27. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pablo había sido encarcelado. Yo quiero que usted se ubique en este contexto. Pablo había sido apresado, había sido encarcelado, iba a ser castigado, y de repente le dice a la persona que le iba a castigar, le dice que él era un ciudadano romano, y la persona se asusta y le dice, ¿tú eres ciudadano romano? Le dice, sí, yo soy ciudadano romano de nacimiento, dice Pablo. Y el centurión le dice, no, pero yo he obtenido la ciudadanía porque me costó precio. Él compró su ciudadanía. Imagínense, Dios había permitido tremendas cosas en Pablo. Dios lo había pasado por un proceso, Pablo lo había pasado por un proceso de ser estudiante, hermano, de la Torah. Pablo fue uno de los más grandes eruditos de la palabra de Dios, y a la misma vez, imagínense, tenía la ciudadanía romana. Una ciudadanía tan importante, porque los romanos, ser ciudadano romano era tener muchos derechos, ¿no? Entonces, esa era la situación de Pablo, y yo quiero que usted entienda el contexto, ¿no?, de por qué Dios le hizo pasar por ese proceso. No todas las cosas. Yo quiero que tú sepas que es importante que tú entiendas que tú tienes, nosotros tenemos que aceptar los caminos del Señor. Ayer conversaba con mi hija y me decía, el trabajo en donde yo estoy no es una casualidad, y Dios está trabajando con mi obediencia, y me contaba su testimonio tremendo de mi hija y cómo Dios le hablaba, hermano. A veces la gente dice, pero ¿cómo Dios le habla a las personas, no? Tú sabes cuando Dios te ha hablado. Tú sabes cuando Dios te ha ministrado. Y si tú no puedes oír la voz de Dios, el problema es, hermano, es que tú no tienes oídos para oír. Dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Y uno puede preguntarse, pero ¿cómo uno puede tener oídos para oír? ¿No? Entonces, es verdad. O sea, ¿qué significa eso? Tú que prestes atención a Dios. Dios te puede hablar por una persona inconversa. Dios te puede hablar por las circunstancias. Dios te puede hablar a través de esta prédica. Dios te puede hablar a través de una persona, de un pastor, de un amigo. Tú tienes que estar dispuesto a escuchar a Dios. Pero a veces el problema es de que nosotros no queremos aceptar un no de Dios. El problema es que nosotros no queremos aceptar, hermano, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a obedecer. Porque si tú recibes una palabra, Dios te da una palabra para darte una instrucción, y una instrucción es para obedecerse. Entonces, el contexto era que Pablo había sido pasado por este proceso, y dice la palabra que ahora había sido encarcelado y él apela a Roma, dice. Y entonces, cuando apela a Roma, tienen que llevarlo a una corte romana. Y en este proceso, hermano, él es llevado a un barco y lo ponen en un barco,
camino a Roma, dice la palabra, capítulo 13, versículo 27, acompáñeme por favor. Dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces llevaron anclas y navegaron acerca de las costas de Creta. Quiero que lea conmigo en este pasaje en la versión Reina Valera. Yo quiero que lo leamos en la versión Reina Valera porque nos va a dar una idea más clara de lo que estamos compartiendo. Dice la palabra que Pablo dice, versículo 13, ¿no? 27, 13, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento y nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Está contando Pablo. Y habiendo corrido el sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, o sea, era grande, ¿no? Ya habíamos perdido toda esperanza de salvar. Fíjese, hermano, Pablo dice que cuando ellos estaban en una barca, él les había dicho no zarpemos y la gente insistió. Hay veces, hermano, los hombres de Dios dan consejo a la gente, pero la gente insiste y hace cosas que realmente no estaban en la voluntad de Dios. Pablo, si usted lee los pasajes, versículos anteriores, Pablo dice, no zarpemos porque el tiempo es malo. Imagínense, ¿cómo Pablo sabía eso si él no era marinero? Yo les aseguro que era una palabra que Dios. Y a veces, hermano, nosotros no es que, porque a veces la gente puede decir, no, ese es un ignorante, ¿no? ¿Qué hacía Jesús diciendo a Pedro, echa tu red a la derecha? Después de que ellos habían sacado sus redes, habían lavado sus redes y no habían pescado nada. ¿Cómo, hermano, un rabí, porque dicen carpintero, no, un rabí sabía de pesca? Y es que el Espíritu de Dios, hermano, el don de ciencia y de conocimiento te va a instruir para darle instrucción a la gente, pero hay gente necia que no va a querer escuchar. Y la palabra de Dios dice que Pablo dice que les advirtió, hermano. Mire, la palabra, yo quiero que vayamos a este pasaje y usted se dé cuenta de por qué pasó esto, ¿no? Dice la Biblia en el versículo 9, dice, mire lo que dice, capítulo 27, versículo 9, dice, habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar. Es un poquito, versículos anteriores, capítulo 27 de Hechos, versículo 9, dice, habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. No solamente era una dirección de Dios, sino que era sentido común. Es sentido común. Pablo le dice, estaba mal viento, no podemos zarpar. Entonces el versículo 10 dice, les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo de nuestras vidas. Se lo dijo Pablo. Dice, pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, pasar el invierno ahí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al sur occidente y al noroccidente. Fíjense, hay veces por querer algo mejor, por supuestamente, hermano, esperar algo mejor, ellos perdieron mucho en el camino. Si ellos hubieran escuchado la voz de Pablo, el dueño del barco no hubiera perdido la barca. Si ellos hubieran escuchado a Pablo, esto no hubiera pasado. Ellos querían dice que ellos querían ir a un lugar, ¿no? Que se encontraba mucho mejor, donde podían pasar el invierno. Ahora, cuando leemos y dice que fueron azotados por esta tormenta o por este huracán, ¿no? Viento huracanado, Euroclidón,
dice que el versículo 15, vaya conmigo, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Versículo 16 dice, navegamos al resguardo del lado con menos viento que una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena del Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron el agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Fíjate, la palabra dice, perdieron toda esperanza de vida. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así que hubiéramos evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. Además, Dios en su bondad te ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímese, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como él me dijo, pues seremos náufragos en una isla. Imagínese, hermano, imagínese lo que está pasando. Por eso, mire el proceso de Pablo, ¿no? Yo quiero que usted entienda todo lo que está pasando. Por eso es importante. Yo quiero decirle algo antes de que se me escape esta idea. Todo lo que venga a hacer a tu mano, hazlo. Tienes que estudiar, sigue estudiando. Vas a hacer un trabajo, vas a hacer una empresa, hazla. Porque cada cosa que tú hagas, ahora ciertamente pide consejo, ¿no? O sea, no hagas locamente las cosas y pide dirección de Dios. Ahora, Dios, tú dile, Señor, si esto no es tuyo, porque a veces la gente espera que baje un ángel para darle una dirección. Y no, muchas veces tomamos decisiones y decimos, Señor, siento esto en mi corazón fuertemente, hazlo. Porque todas esas cosas que tú hagas van a añadir experiencias a tu vida, las cuales que te van a servir siempre en lo que tú estás haciendo. Así que dice este pasaje, hablando de los procesos de Dios, fíjese lo que pasó Pablo. Pablo, hermano, fue primero metido a la cárcel. Pablo fue azotado. Pablo fue llevado en un barco. Pablo dice que el barco se estrelló, dice que estuvo a punto de ahogarse, pasó hambre, ¿no? Entonces, tú te preguntas, este hombre está sirviendo a Dios, no está siendo juzgado, no está pasando estas cosas porque es un delincuente o porque es un sinvergüenza. Tenemos que entender qué significa lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que va a ser importante que la aflicción no te haga abortar los planes de Dios en tu vida. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos procesos? ¿Cuál es el propósito de estos procesos? ¿Por qué Dios nos pasa por estos procesos? ¿Qué sentido tiene que Dios nos pase por estos procesos? ¿Sabes cuál es? El propósito fundamental de estos procesos es prepararte para que tú te conviertas en una bendición. Más adelante te vas a dar cuenta cómo Dios preparó a Pablo para que se convirtiera en una bendición, no solamente a Pablo, a todos los hombres de Dios. Quiero que vayas a Génesis capítulo 12 del 1 al 4, mire lo que dice la palabra. Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, la palabra del Señor dice, en Génesis, dice, el Señor le había dicho a Abraham, estaba hablando Dios con Abraham y le dijo, deja tu patria y a tus parientes y tu parentela y a tu familia y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición para otras personas. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Todas las familias serán benditas en ti. En ti serán benditas las familias de la tierra. El propósito
del proceso que Dios te mete, de ese proceso tal vez difícil, tal vez doloroso, tiene un solo propósito: el que tú te conviertas en una bendición. El propósito del proceso de Dios es que tú te conviertas en una bendición. Dice, Dios le dijo a Abraham: tienes que salir de tu familia, de la casa de tus padres. ¿Qué significa eso? Tienes que salir de tus paradigmas. La casa de tu padre y tu parentel es la gente que te ha infundido en ti pensamientos equivocados. Muchas veces, hermanos, nos dijeron que no se podían hacer cosas. Muchos de nosotros tenemos, perdóname lo que le voy a decir, taras, porque en casa nos enseñaron eso. La gente te dice: nosotros hemos nacido pobres, hemos vivido en pobreza y nunca podremos salir de la pobreza. Eso es una mentira. Yo recuerdo que un muchacho me dijo: pastor, deme un consejo. Quiero irme a estudiar a Lima, quiero ir a Lima. Su familia era necesitada. Y yo recuerdo que le dije: mira, te voy a hablar como pastor y después te voy a hablar como amigo. Como pastor te diría: ¿sabes qué cosa? Obedece a tus padres. Pero como amigo te voy a decir: vete a Lima. No importa si duermas en el piso, si duermes en el suelo, porque Dios te va a bendecir. Hoy, hermano, ese muchacho es un empresario. ¿Por qué? Porque salió de su paradigma. No, y qué tal le va mal, y si no tiene que comer, y la gente va a decirte un montón de cosas. Las gringolas de la gente en que estamos no nos van a permitir ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Dios le dijo: tienes que salir de tus paradigmas. Ahora, en segundo lugar, le dice: sal y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué significa? Necesitas aceptar tu proceso. Sal de ese lugar, ve a la tierra que te voy a mostrar. Te voy a dar un proceso, te voy a pasar por un proceso, Dios le dijo. En tercer lugar, le dijo Dios a Abraham: te haré una nación grande. Haré de ti una nación grande. Yo te pregunto, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? La gente recuerda a Isaac, el hijo de la promesa, pero Abraham tuvo, dice la palabra, 8 hijos, incluido a Isaac. Ahora yo le pregunto, ¿Abraham y 8 hijos es una nación grande? Mucha gente puede pensar que no, Dios se equivocó. ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Por qué Dios no cumplió su palabra con Abraham? Eso es lo que tú crees. Por eso sabes que es importante que tú descubras por qué es importante este proceso. Le dijo: engrandeceré tu nombre y te bendeciré. Tu obediencia te va a traer prosperidad. Tu obediencia te va a traer éxito. ¿Sabes qué cosa es éxito? La gente cree que éxito es tener plata, tener un carro, tener una casa, ser famoso, y eso, éxito es parte de eso. Pero éxito, más que eso, hermano, es estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sabías que Juan el Bautista tuvo éxito aunque murió, hermano, en una cárcel y degollado? O sea, no queremos hablar de ese éxito. No queremos hablar del éxito que tuvo Jesús en la cruz. No queremos hablar del éxito que tuvo Pedro, hermano, cuando fue crucificado boca abajo. El problema es que los medios de comunicación, hermano, nos han dicho cosas equivocadas. Te han dado una parte de la verdad, no te han dado la verdad completa. Y lo quinto que significa ser una bendición es que en ti serán benditas las familias de la tierra. Y Dios bendijo a Abraham con su obediencia. Por eso hoy quiero compartir contigo acerca de los procesos de Dios, porque todos nosotros, hermanos, en alguna medida vamos a ser procesados por Dios, te guste o no, quieras o no quieras. Ahora, estoy hablando con gente, hermano, que realmente Dios va a trabajar con ellos. Estoy hablando con personas que van a aceptar realmente el proceso de Dios en su vida. Con gente que quiere, hermano, recibir de parte de Dios unas instrucciones, gente que va a ser tocada, gente que va a ser de bendición para otras personas. Muchas veces la gente quiere, hermano, ser de bendición, pero en sus propios términos. Y tú no puedes ser de bendición en tus propios términos. Tú vas a ser de bendición en la medida que tú obedezcas las instrucciones de Dios. En primer lugar, los procesos de Dios son necesarios. Los procesos de Dios son necesarios en los hombres que tienen un propósito con Dios. O sea, Dios, hermano, es un Dios de procesos. Toda la creación cumple un proceso, ¿sabías?
Tú no ves un árbol de fruta maduro, de pera, de mango, de mandarina, de naranja hecho. Para que tú veas un árbol, hermano, que da deliciosos frutos, tú tienes que verlos como una semilla. Y en esa semilla está metida un proceso de crecimiento, un proceso, hermano, de adaptación, un proceso difícil. Los árboles hermosos que usted ve grandes, ayer salíamos a correr y veíamos árboles con diferentes flores de 50 años, de 70 años. ¿Sabe? Aquí en Dallas hace un frío fuerte. Las temperaturas son extremas. Y yo me imagino el árbol soportando el frío. Yo me imagino el árbol soportando el calor, pero se sobrepuso a esas circunstancias y hoy se pueden ver la hermosura de esos árboles. Los animales. Hermano, yo le compartí en algún momento, sal de tu pecera y busca tu destino. Un tiburón puede llegar a medir 12 metros, un tiburón blanco. Pero si a ese tiburón tú lo pones en una pecera, nunca pasará de los 15 centímetros. ¿Por qué, hermano? Porque las condiciones, la atmósfera no le permitirán desarrollarse. Pasará 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, 15. Y aquel tiburón será de 15 centímetros porque está demostrado, hermano, que el ambiente hace. No sé si usted ha visto los bonsai. Yo he visto un bonsai con unas manzanitas chiquitas. Porque lo tuvieron en un ambiente controlado. Pero los desafíos, si ese tiburón de 10 centímetros, esos pequeños que nacen en el mar, que rompen un huevo, tú los dejas, hermano, al enfrentarse a esta situación de la adversidad, de la tristeza, del desengaño, del dolor, de la traición, del desprecio. Usted va a darse cuenta que eso te hizo más fuerte. Alguien dijo, lo que no te mata te fortalece. Los animales, las plantas. Todos, hermanos, todo lo que tiene vida, Dios los ha puesto en un proceso. Y yo quiero decirte algo. Dios no se mueve por emociones incorrectas. Dios trabaja con procesos en la vida de la gente. Porque si Dios tuviera ira incorrecta y hubiera quemado el mundo, con toda la barbaridad que hoy la gente hace, hermano, con toda la barbaridad que los cristianos dicen creer, yo he dicho siempre, basa tu vida cristiana en principios. O sea, deberías revisar tu fe. Si tú apoyas a una persona que quiere el aborto hasta los 9 meses, deberías revisar si realmente tú eres cristiano. Revisa tu fe, revisa tus convicciones. Si tú apoyas gente que promueve una agenda sodomita, revisa tus convicciones. Revisa tus principios cristianos. Si tú apoyas una gente comunista, atea, que no cree en Dios, revisa tus convicciones. Porque tú no puedes, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes dejarte llevar. Dios no se deja llevar por sus emociones, porque si se hubiera dejado llevar por su ira, hubiera quemado el mundo. Y si se hubiera dejado llevar por lo que supuestamente la gente llama amor y le consiente todo a la gente, a las personas, a sus hijos, a su familia, a sí mismo, ¿sabe qué hubiera pasado? Hubiera, hermano, impunidad. Este mundo no hubiera soportado la maldad del mundo. Dios se sujeta a su palabra. Y aunque la gente juzgue a Dios, no, Dios es malo, Dios es bueno bajo su criterio. Déjame decirte, cuando Él se sujeta a su palabra, Él se hace justo. Dios usa diferentes procesos para nosotros. Y a veces nosotros no entendemos el proceso de Dios. Algunas veces, hermanos, la gente parece que el proceso aparentemente tiene resultados inmediatos. Hay un procesos inmediatos. Yo te pregunto, ¿habrá procesos inmediatos? Sí, pastor, es que Dios sanó rápidamente al gadareno. El gadareno, Dios le hizo un milagro rápido. Dios le hizo un milagro rápido al paralítico, ¿no?
Él quería entrar al estanque de Betesda y Dios lo sana. Y Dios sanó al siervo del centurión inmediatamente. Milagros, hermano, de la mujer del flujo de sangre. Pero sabe que no resucitó a Pedro, perdona, a Lázaro inmediatamente que se murió. Él esperó 4 días. Al hermano, al ciego de nacimiento, le untó barro en sus ojos y le dijo, vete al estanque. A los leprosos le dijo, en el camino se sanarán. Y aunque usted crea que eso fue inmediato y lo otro determinó tiempo, tomó tiempo, usted no sabe cuánto sufrimiento le tomó al gadareno vivir así. No crea que hay cosas instantáneas. Dios no cree, hermanos, en la vida del microondas, donde las cosas son instantáneas, o del café instantáneo. Hoy tenemos una vida que quiere ser, que pensamos que la vida la comodidad que hoy tenemos, creemos que Dios también va a ser así. Tenemos café instantáneo, tú metes al refrigerador comida precocida, todo está listo para que la gente no pase trabajo. Y eso le llaman smart ahora. Pero cuán importante, hermano, es pasar por ese proceso. Yo te pregunto, el llamado de Moisés tomó 40 años. Dios lo llamó cuando él era anciano. El reinado de José a Egipto, Dios lo sacó de una cadena perpetua. Hermano, el proceso de Dios. Tú dices, yo le decía ayer algo a mi hija. Mira qué doloroso tal vez es el hecho de que, no sé qué pensará usted. Usted debe ser, yo no sé, hermano, pero yo me pongo a pensar. El otro día le compartí a usted acerca de Juan el Bautista. Dice la palabra que Juan vivía, hermano, apartado de la gente. Él no se contaminó con las personas. La Biblia dice que él fue llamado el hombre nacido de mujer. No hay profeta más grande que Juan. Ese hombre, hermano, estaba apartado con Dios. Vamos a decir, en este momento no fue a una fiesta, nunca tomó, no sé, fue separado por Dios toda su vida. ¿Sabe cómo terminó? En una cárcel. Y terminó degollado. Por eso él se pregunta, ¿es Jesús realmente el Mesías? No me visitó. ¿Dónde está Dios después de todo lo que yo he vivido y hecho para él? No fui con mis amigos, no tuve mi 18 años, nada. Por eso es que me imagino que Sansón, hermano, le dio su chiripiolca. Y le decía ayer a mi hija, tienes que aceptar que no eres igual que el resto. Y si tú eres un hombre, una mujer de Dios que me estás viendo esta mañana, tienes que aceptar que Dios te hizo diferente al resto de la gente. Sansón, hermano, no podía beber, no podía tocar un muerto, no podía cortarse el pelo. Cosas que Dios te ha prohibido a ti. No es una regla general para las personas, pero te los prohibió a ti. Y a la gente le afecta ser diferente. Yo me pregunto, ¿por qué quiere ser como el resto de la gente? ¿Por qué quiere ser como el resto de las personas, tener una vida normal, supuestamente? Romanos capítulo 12, mire lo que dice. Vaya conmigo al libro de Romanos. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, quiero que lea conmigo este pasaje de la palabra del Señor. Romanos capítulo 12. Mire lo que dice la palabra, tremenda palabra de Dios. Yo quiero que usted vea lea conmigo este pasaje. Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas y les cambie la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No aceptes ni te adaptes a la forma de pensar de este mundo. Gente dice, no me gusta ese presidente por su forma de ser. Imagínate, hermano, gente llevada por sus sentimientos.
no por principios fundamentales. Hoy nuestra nación peruana está en un proceso de vacancia presidencial. La gente dice, dejemos que el ladrón termine de robar, y cuando termine de robar nosotros, entonces que se vaya. Tú entras a tu casa, hermano, y ves que el ladrón está robando y dices, ok, termina de robarte y luego me avisas para regresar. ¿Tú me estás diciendo eso? El tema es ese asunto y te puede causar escozor, pero es la verdad. La pregunta es, Pablo le dice, no te adaptes a esta forma de pensar. No te adaptes a esa forma de pensar. Deja que Dios transforme tu manera de pensar. Dice, para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dios es un Dios de procesos, hermano. Y ¿sabes qué cosa? En segundo lugar, quiero que sepas que los procesos de Dios siempre tienen un propósito. Dios nunca te va a meter en un proceso si no hay un propósito de por medio. Dios nunca te va a meter en este proceso si no tiene un propósito de por medio. ¿Cuál es el propósito de Dios de estos momentos difíciles? José, hermano, fue vendido. Él era, dice, el hijo predilecto, era el engreído de la casa, le habían hecho una túnica de colores, de repente perdió eso y la Biblia dice, hermano, que José fue vendido por sus hermanos, terminó como esclavo, terminó en la cárcel. Y ese proceso de Dios, ¿cuál fue el propósito? Trabajar con su corazón. Porque, hermano, para ser yo quiero que tú sepas que José no solamente salvó a su pueblo, José salvó el mundo. Porque la hambruna, a los 7 años que vino de hambruna, Dios lo preparó para que él salvara el mundo conocido de ese tiempo. Y para grandes cosas, Dios necesita grandes hombres. Y los grandes hombres no tienen que ver con hermano, con títulos solamente. La grandeza tiene que ver con los procesos de Dios. Jeremías 9, 23 y 24, ¿sabes qué dice? No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. ¿En qué debes gloriarte? En entenderme y conocerme. ¿Sabes cuál es el propósito de este proceso que estás pasando? Es que tú conozcas a Dios. El propósito de lo que tú estás atravesando es que tú sepas quién es Dios. Jesús le dijo a la samaritana, tú adoras lo que no sabes. Yo te pregunto, ¿conoces al Dios que tú sirves? Yo recuerdo, hermano, que yo iba a la religión oficial, iba, me persignaba, me confesaba, iba a misa, pero no conocía a Dios. Por eso Dios te dice, ¿adoras? ¿Conoces a quién estás adorando? ¿Sabes quién está en control? Aún así, el presidente Trump perdiera estas elecciones. ¿Sabes que Dios está en control? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces su voluntad? ¿Conoces su carácter? Pablo había sido apresado por predicar la palabra. Pablo, hermano, apeló a sus derechos. Pablo no se quedó en silencio. El barco donde viajaba Pablo fue atacado por un huracán. El barco fue a la deriva. La Biblia dice que Dios tuvo que enviar un ángel para animar a Pablo y decirle, te doy la vida de tus compañeros. ¿Por qué envía un ángel a animar a Pablo? Estaba desanimado. Tú no envías a alguien a animar a alguien, hermano, que no está desanimado. Pablo había perdido la esperanza de vida. ¿Alguna vez te has puesto en un momento donde tú no sabes qué pasará mañana? ¿Te has puesto en un lugar donde tú crees que ya no hay más esperanza, que lo has perdido todo? ¿Has sentido alguna vez eso? La gente que ha pasado por eso sabe lo que estoy diciendo. Cuando el barco se destruye, se salvan de morir ahogados y la situación se pone peor. ¿Sabías? Lee
hermano, sigan leyendo el capítulo 28 de Hechos. ¿Saben qué pasa? Pablo sale nadando a las justas, hermano. No sé si sabría nadar Pablo. Mojado sale en todo el frío y dice que los de Malta, la isla, le comienzan, hermano, a hacer un fuego y Pablo comienza a traer leña y agarra una leña y sale una serpiente y lo pica. Lea Hechos 28 del 1 al 10. La serpiente lo pica. Y la gente sabe que dice, vaya conmigo, mire lo que dice. La gente dice, este es un asesino. Por eso es que no se ha muerto ahogado y la justicia de Dios lo está persiguiendo. A veces la gente va a hablar de ti, de las cosas que te está pasando, porque piensan, hermano, que te lo mereces, porque algo has hecho seguro. Dice capítulo 28 de Hechos, versículo 1. Una vez a salvo en la costa nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces se encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía, dice, una serpiente venenosa que huía del fuego, le mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda este es un asesino, aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. ¿Sabe cómo es la picadura de una serpiente? ¿Usted le ha picado una hormiguita? Hay un abayarde en rojito, hermano, que pica sabroso, como dicen acá. ¿Usted sabe lo que significa la picadura de una serpiente? Tras que eres preso, te han golpeado, has naufragado, ahora te pica una serpiente. ¿Sabe? Tal vez usted no, pero yo me preguntaría, ¿dónde estás, Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Esto parece una maldición. Dice, la serpiente colgaba de su brazo. La serpiente estaba colgando de su brazo. No es que le picó y salió corriendo la serpiente. La gente lo vio. Y todos dijeron, este brother es un asesino. La justicia no lo deja. ¿Te imaginas ese proceso? ¿Alguno de ustedes ha pasado por ese proceso? ¿O creen, hermano, que el proceso que tú tienes es que estás con gripe y no quieres ir a la iglesia? La gente no es que me quiera burlar, hermano. Te deja una persona en tu vida, tu novio, tu novia, y te quieres matar. No han salido las cosas como pensabas en tu negocio y te quieres dejar a Dios. Ha pasado una situación en tu casa, en tu hogar, en tu familia y quieres abandonar a Dios. Yo te pregunto, ¿y este proceso que pasaba este hombre de Dios? ¿Alguien te dio mal testimonio? No sé. ¿Por qué la gente hoy, hermano, por cualquier cosa quiere dejar los caminos del Señor? ¿Has pasado por ese proceso? ¿Has estado en cárcel alguna vez? ¿Te han, hermano, azotado como lo hicieron con Pablo? Los procesos difíciles hacen que la gente, hermano, puedan juzgarte y hablar mal de ti. Pero el proceso difícil, Dios lo usó poderosamente. ¿Cuál fue el propósito de toda esta situación? ¿Por qué, hermano, ellos naufragaron en Malta? Lea conmigo lo que dice la palabra. Capítulo 28, versículo 5. El proceso de Dios tiene un propósito. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión que era Dios. ¿Cómo cambia la gente, no? Primero dicen es un delincuente, un asesino. Ahora dicen no es Dios y se están tirando a adorarle.
Pero ¿por qué Dios usa esas cosas extrañas, dolorosas? Y dice el versículo 7, cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado nos colmaron de honores y cuando llegaron el tiempo de partir la gente nos proveyó todo lo que necesitábamos. Sabes que una isla completa se salvó. El propósito de ese proceso es de que seas una bendición a la gente. Una isla completa se entregó a Cristo. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos, si Pablo hubiera dicho, no, yo me voy al mundo porque ahora me he naufragado y encima me pica una serpiente y encima por predicar el evangelio me meten preso? Ahora sí, yo no quiero saber nada de Dios. A veces hablamos, hermano, como pescado sin cabeza. Y yo le hablo, no le hablo a usted, le hablo de mí, porque yo creo que tal vez usted es más santo que yo. Yo recuerdo que estaba ayunando para que Dios me sanara de la manera que yo quería y Dios no me sanó de la manera que yo quería. Estaba metido en ayuno y en oración y al final tuve que ir al médico. Y me resentí con Dios porque no me sanó milagrosamente, me sanó por un médico y yo no quería que un médico me sanara. Me sanó que me sanara por el poder de Dios. Yo oro por sanidad, por los enfermos. Pero Dios quiso sanarme a mí así. Dios quiso que fuera un médico. Y el problema es que nuestras expectativas de Dios hacen que los procesos sean más difíciles. En tercer lugar, quiero que sepas que muchos de los procesos por donde Dios te va a traer son procesos dolorosos. Hay procesos hermosos, hay procesos de bendición, de gozo en tu corazón, pero hay procesos dolorosos. Dice la Biblia, Job 42, 5 y 7. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios pasó un proceso a Job con la única razón de conocer a Dios. Hermano, Dios pasó por un proceso a Job con el propósito de que Job conociera a Dios. Por eso te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Sabes que Dios provee realmente? Y no es un cuento, hermano, la gente que hemos experimentado. La provisión de Dios de maneras extraordinarias, de maneras extrañas. Ayer mi hija me daba un testimonio tan hermoso. Ella oraba y dice, Señor, yo quiero este trabajo. En el trabajo estaba pidiendo ella un trabajo especial que ella quería hacer. Y no se lo daban. Durante una semana oró y ella no pidió, ella no dijo, por favor, quiero hacer tal cosa. Dice, me cuenta ella que en ese momento, cuando ella llega en el pizarrón del trabajo, estaba su nombre para hacer aquello que ella había pedido. ¿Conoces a Dios? ¿Sabes que Dios contesta? ¿O tú crees que Él no contesta? Perdóname, hermano, si tú dices, no, yo he ofrendado y he diezmado y a mí Dios no me prospera. Eso es mentira. Eso no es verdad, porque Dios, hermano, no miente. Porque sabes qué cosa, al igual que la biología, Dios no miente. Un hombre no puede ser mujer. La biología dice que si tú metes una semilla en la tierra, aunque, hermano, tú no quieras, esa semilla va a brotar y va a dar fruto. Y si tú me dices a mí que Dios no te ha bendecido, aunque has diezmado y has ofrendado y Dios no te ha bendecido, mientes. Porque realmente un día yo no tenía un sueldo en la iglesia. Y vi a Dios prosperándome siempre. Y esto siempre recuerdo porque esto fue la acción más grande que Dios me dio. Yo visité a un compañero ministerial de otra denominación. Y siempre le escuchaba quejarse que nunca le alcanzaba la economía. Y cuando yo lo visito a él, un día a veces yo le llevaba cosas. Porque
siempre se quejaba. Y de repente en la conversación, hermano, esta persona me dice que él recibía como 4 sueldos mínimos en ese tiempo, 4. Y me decía que no le alcanzaba y yo no recibía ningún tipo de remuneración directa. Y yo vi, hermano, no oraba, no buscaba a Dios, no era una persona, un hombre que realmente, hermano, tú dijeras que realmente es un hombre que está apasionado por las cosas de Dios. Y cuando yo salí de su casa, yo me enojé con Dios. Yo dije, Señor, a esta persona le dan, le pagan, le envían dinero y encima se queja y encima no busca a Dios. Y a mí tú no me das nada, le dije así. Y el Señor, hermano, me dijo, quiero que te sientes y escribas con un papel. ¿Cuánto pagas de arriendo? ¿Cuánto pagas de luz, de agua, de comida? ¿Cuánto gastas? Y saqué la cuenta, hermano. Y era más de lo que esa persona recibía. Claro, yo no lo recibía en un cheque, pero Dios proveía de manera sobrenatural. Cuando Dios me enseñó esa lección, me di cuenta que muchas veces nosotros no miramos lo que Dios hace por nosotros. El hecho de que tú no recibas un cheque no significa que Dios no te esté bendiciendo. El hecho de que tú no recibas dinero en efectivo no significa que Dios no esté proveyendo para tu casa. Por eso yo le decía, la gratitud es el secreto de tu relación con Dios. Por eso cuando te digo, recuerda, los procesos muchas veces serán dolorosos. Me imagino, hermano, cómo se habrá sentido Pablo, agredido, con el barco naufragado, estando a punto de morir con una serpiente que le muerde el brazo. Yo me preguntaría, ¿dónde está Dios? ¿Sabe? Hay 3 cosas que vamos a decir, van a sazonar los procesos de Dios. Uno, el tiempo. Proverbios capítulo 13, versículo 12 dice, hermano, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Aquello que esperamos, hermano, tanto es lo que te hace dudar a veces de Dios. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está? Yo me imagino, hermano, por eso es que Sara se rió. El ángel viene y le dice, tendrás un hijo, y ella se mata y le dice, claro, yo estoy vieja, no me funciona nada. 99 años, hermano. 90 años, perdón. Abraham tenía 99. ¿Cómo podrían tener un hijo? Ella se rió. O sea, por eso es que a Isaac significa risa. El tiempo cuando se demora, hermano, eso te mata. Noé, 120 años. ¿Qué hizo 120 años? No vino lluvia. ¿Cómo creyó a Dios? Moisés, José, cuando él pasa el tiempo y no puedes ver las promesas de Dios, hermano, solo tu corazón se llena de angustia. Lo segundo que hace que el proceso sea doloroso son los cambios que nos producen. Cuando Dios nos quiere sacar de nuestro lugar de comodidad, hermano. La manera que a veces Dios lo hace es manera extraña, dolorosa, pero necesaria. ¿Cómo sacó a José de su casa? ¿Cómo Dios lo llevó a ser faraón? ¿Lo pasó por un proceso bonito? No, tuvo que ser vendido, tuvo que ser esclavo, tuvo que estar en una cárcel. ¿Cómo Abraham se convirtió el padre de multitudes? ¿Cómo Moisés, hermano, se convirtió en el libertador de Israel? ¿Tú crees que fue un camino hermoso de rosas? No te equivoques. Hay un proceso de dolor. Y en tercer lugar, hermano, las relaciones equivocadas. Hay gente que te va a decir, que te va a intimidar, que te va a hacer dudar de la palabra de Dios. ¿A quién escuchas? Yo recuerdo que en mi iglesia siempre, hermano, va a haber cizaña. Hoy hay gente que no está. Y le decía a las muchachas que servían a Dios, a los jóvenes que estaban preparándose para el ministerio, le decían, ¿cómo está? ¿Qué será de tu futuro? ¿Qué será de tu mañana? ¿Cómo va a servir al Señor? Y en nuestra iglesia, yo le agradezco a Dios que toda la gente llamada ministerialmente tiene una carrera profesional. Todos, hermano, gente que no es que ellos, no, como no he entrado a la universidad, me dedico al ministerio. Como no puedo hacer esto, voy a ser pastor. No, no. Gente que tiene, hermano, que tiene una capacitación, gente que tiene un peso y que realmente Dios lo llamó.
Y no por la carrera profesional, sino porque tiene un llamado de Dios y se preparó para eso. ¿Con quién te relacionas? El proceso será doloroso si tú tienes gente equivocada contigo. Gente que, como a Jesús, ¿no?, le dijo, qué desperdicio es echarle un perfume al maestro. ¿En qué proceso estás? Porque, hermano, el proceso de Dios es doloroso, pero no le añadas dolor estando con gente incorrecta. Gente que te hace dudar de las cosas de Dios. Gente que pone en tela de juicio el llamado que Dios te dio. Por eso es importante que tú sepas quién tú eres. Y te pregunto, ¿sabes quién eres? Porque si tú sabes quién eres, vas a aceptar el proceso de Dios con hidalguía, con fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, hombres y mujeres que saludaron, hermano, que creyeron en las promesas de Dios, pero no las alcanzaron, muriendo creyendo que las alcanzarían. Yo te pregunto, ¿cómo Abraham tuvo una gran dice, yo haré que tu descendencia sea como la arena del mar y las estrellas de los cielos, y él se murió con 8 hijos? Y no vio, hermano, una gran nación. Tú y yo somos parte de esa nación. La Biblia dice que David, hermano, lamentablemente también estuvo con gente que lo traicionó. Los hombres de Dios. ¿Quién estás escuchando? Elías dice que oyó a Jezabel y Jezabel le dijo, te voy a matar, así como has matado a mis profetas. Y él entró en una depresión. Salió huyendo, hermano. Hay que tener cuidado con la reina, ¿no? Él había creado, hermano, había hecho una tremenda revolución, pero por una amenaza salió corriendo. ¿A quién escuchas? No hagas de tu proceso más doloroso. Cierra los oídos a gente que no vale la pena oír. Por eso es importante que apagues los medios de comunicación falsos, que lo único que te están trayendo es desánimo. Todavía esta pelea todavía sigue. Todavía estamos en batalla. La batalla no ha terminado. Por último, el final de los procesos siempre traerá promoción. Final de un proceso siempre te promoverá. ¿Sabes qué significa promover? Promoción de Dios. Es importante que definamos conceptos, porque el problema es de que la gente te puede decir algo que es equivocado. ¿Qué es promoción de Dios? La promoción es llevarte a un nivel superior. La palabra promocionar es elevar a un cargo superior. Hermano, promover es aceptar y aprobar el proceso. Promover es aceptar y aprobar el proceso para subir a un nivel superior. Hermano, el final del proceso te traerá éxito. Al final, el proceso de Dios en tu vida te traerá éxito. Ahora, ¿qué es éxito? Te decía al principio. Hermano, éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque esté expreso. Hermano, éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque estés preso. Éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque estés perseguido. Éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque estés viviendo en soledad. ¿Qué? Sí, hermano. Dios no te llamó al mundo a ser feliz. Dios te llamó a cumplir un propósito. Fíjate la felicidad que ofrece Dios. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Qué irónico, ¿no? La promoción de Dios no es la promoción que el mundo te da. ¿Por qué buscas la promoción que el mundo te da? La aprobación de las personas.
La gente cree que cuando la gente te aprueba, tú estás correctamente, estás equivocado. La promoción de José, hermano, fue que José fue llevado a ser el segundo de Faraón. Esa fue la promoción. Pero ¿te diste cuenta del proceso? La promoción de David fue que él fue llevado a ser rey de Israel. Pero él tuvo que pasar por situaciones. Su pastor lo persiguió. Ahora, yo quiero decirte una cosa. No toques al ungido de Jehová, pero no pongas en riesgo tu vida. Si tú ves que en el ministerio te están persiguiendo, te están atacando y tú realmente, hermano, eres un hombre de Dios, has orado por tu pastor, porque cualquier cosa, te disciplinan porque eres una persona irresponsable. No es que seas David, hermano. No es que seas un Saúl, tu pastor no sea un Saúl. Y que a ti te disciplinan por irresponsable, no es que tú seas David. Por tienes razón. No, yo soy David y mi pastor es Saúl. Puede ser. ¿Has orado? ¿Ayunas por tu pastor? ¿Realmente? Si tú fueras David, hermano, no serías irresponsable. Si tú fueras David, serías un hombre de oración, de búsqueda, un hombre realmente que entendiera de autoridad. Hoy por una llamada de atención la gente se va de las iglesias, se cambia de camiseta como los mercenarios al mejor postor. ¿Sabes qué? ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque aunque Saúl fue desechado por Dios, él siguió honrándolo. Porque su pastor, hermano, tenía demonios. Dice que se endemoniaba y David con su guitarra lo ministraba a liberación. ¿Te ha perseguido tu pastor de verdad? Como lo persiguió a David. ¿Para matarlo en serio? ¿O te llamó la atención porque eras irresponsable, porque abandonaste tu grupo familiar? Porque te pesa servir a Dios, porque te pesa ministrar la presencia de Dios. Y eso, hermano, se diferencia a los hombres de Dios de la gente que supuestamente quiere servir a Dios. Hay una gran diferencia en el que tiene el deseo y en el que tiene el llamado y en quien realmente sirve a Dios. Eso es parte del proceso. ¿Cómo fue promovido Juan el Bautista? Fíjate la promoción que le dieron a Juan el Bautista. Pasó su proceso tremendo, pasó su proceso estando a solas, pasó su proceso sirviendo a Dios, pasó su proceso, hermano, en soledad, en santidad. ¿Cómo lo promovieron? En una cárcel, cortándole la cabeza lo promovieron. Eso no va a ser promoción tal vez para ti, eso no va a ser promoción, hermano, para la supuesta iglesia evangélica. ¿Cómo promovieron a Jesús? Lo promovieron como el salvador de la humanidad, pero antes de ser salvador de la humanidad le esperó una cruz. Querido amigo, hermano, esta mañana yo quiero decirte una cosa. ¿Estás siendo procesado por Dios o estás sufriendo por tu mal comportamiento? Perdemos un matrimonio, un hogar, hermano, no porque Dios nos está procesando, sino porque nos comportamos mal. Perdemos un negocio, no porque Dios nos está procesando, sino porque fuimos irresponsables. Te levantaste tarde. Hiciste las cosas incorrectas en ese negocio. Estás perdiendo tu ministerio. ¿Por qué? Porque crees que el ministerio es solo predicar. ¿Tú crees que alguien tiene que supervisarte cuando oras, cuando ayunas, cuando buscas a Dios? Se supone que eso debías haber aprendido. No es un proceso, hermano, cuando nuestra irresponsabilidad y nuestro pecado hace que perdamos lo que Dios nos bendijo. Eso no es un proceso. Proceso es que cuando tú estás siendo responsable como Pablo, un hombre que dice, yo hablo más lenguas que todos vosotros. Dice, esta leve y momentánea tribulación pone sobre mí un peso mayor de gloria. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? El tipo, hermano, estaba diciendo que lo que estaba pasando con él era una leve y momentánea tribulación. Leve y momentánea tribulación. Yo le pregunto,
Hermano, es leve y momentánea lo que pasó con este hombre. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal que diga eso! Leve y momentánea tribulación. Leve, hermano, cuando tú ves lo que pasa con Pablo, no es leve ni momentánea. Es una tribulación difícil. Pero él le dice leve y momentánea tribulación. Cuando termina el fin del proceso, Pablo termina diciendo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, la corona de justicia me espera. El tipo, hermano, estoy listo para el sacrificio. Terminaste el propósito. Terminaste tu propósito. Esta mañana vamos a terminar. Vamos a orando. Quiero orar por ti. Si realmente estás pasando por un proceso, si realmente estás pasando por un proceso, si realmente estás pasando por un momento difícil, déjame orar por ti. Pero si no, arrepiéntete, vuelve al camino. Dios no ha terminado contigo. La última palabra sobre tu vida y ministerio no se ha dado todavía. Así que quiero decirte esta mañana, quiero orar por ti. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por gente que está pasando situaciones difíciles a causa de un proceso de Dios en su vida. Y oro por gente, hermano, que, Señor, que tal vez en su irresponsabilidad abandonó, descuidó las bendiciones que Dios le había dado. Y a ambos, Señor, oramos para que se despierten. A unos para que le envíes como a Pablo un ángel para que lo anime, para que le diga: sigue adelante, yo estoy contigo, sigue, persevera, permanece, no te desanimes, el camino no ha terminado. Y a los otros para decirle: vamos, levántate, hay una nueva oportunidad para ti, yo creo que lo puedes hacer mejor. ¿Sabes qué cosa? Los dones y el llamamiento son irrevocables. No abandones lo que Dios te llamó a hacer. Quítate, despójate de la pereza, de la irresponsabilidad, y haz y ve aquello que Dios te mandó a hacer. Te bendigo en esta hora. Y mi amado, recuerda, hemos sido llamados a tener una voz profética, un llamado violento de la presencia de Dios para decirle al mundo, aunque no quieran oír la verdad. Y una vez más, no te desanimes. Nuestra confianza no está en un hombre, nuestra confianza está en el Dios de los cielos. No importa lo que pase los próximos días, Dios está en control, no solamente de la política de este país en Estados Unidos, sino en Perú. Lo que suceda, hermanos, está en el control de Dios. Tal vez no sea la voluntad de Dios, pero Dios va a permitir que suceda para que mucha gente se despierte. Yo te bendigo en esta hora, bendigo tus ofrendas, tus diezmos, gente de verdad que está amando y sirviendo a Dios a pesar de no poder reunirse. Yo te bendigo a ti y declaro bendiciones sobre ti. Dios no miente. En el momento más difícil vas a ver a Dios obrando. Y yo te bendigo con toda bendición de los cielos. Hoy a las 8 de la noche vamos a tener una reunión. Voy a enviar un informe con unas preguntas. No va a ser abierto la reunión de la noche. Si quiere participar, usted tiene que enviar la información que le voy a pedir. Dios te bendiga mucho. Necesitas ayuda, necesitas conectarte con nosotros. Tenemos teléfonos a los que tú puedes llamar y compartir con nosotros tus inquietudes, tu necesidad de oración. Estamos para servirte. Dios te bendiga mucho. Es el Ministerio Internacional Emmaús.